Sí, Ageo, versículos 3 al 11 del capítulo 1. No lo vamos a leer porque lo vamos a estar leyendo a medida que lo vayamos citando. Y el título de la meditación de hoy, hermanos, y espero que usted lo tenga presente durante todo el sermón, es prioridades invertidas por seguir caminos equivocados. Escuche, prioridades invertidas por seguir caminos equivocados. Téngalo presente, porque esa va a ser la tesis de la reflexión de hoy. En eso vamos a estar girando toda la reflexión. Y antes de iniciar con la meditación, quisiera contarle una historia que yo espero que esté atento. Ya se la contaba a mis hijos y algunos lo entendieron, el otro veo como que no entendí. Bueno, yo espero que hoy la entendamos todos. No sé si usted sabe que el tiempo determinado para que una persona pueda sobrevivir sin agua es entre 3 a 5 días. Algunas personas después de 3 días colapsan sus órganos, sus riñones, y al colapsar los riñones el cuerpo se intoxica, se envenena y se muere. Algunas personas lo experimentan a los 3 días, dependiendo cómo hayan sido sus hábitos alimenticios, su metabolismo y las actividades que desarrolle. Otras llegan hasta 5 días sin beber agua, pero después de 5 días es imposible que el cuerpo sobreviva. No puede sobrevivir sin pan, sin arroz, sin salchicha, sin carne, pero sin agua durante 5 días no puede. Necesita consumir agua. Así que en una ocasión un hombre que estaba en una travesía en el desierto se perdió. Y después de 4 días encontró un letrero que le indicaba hacia dónde ir. El primer letrero decía: 15 kilómetros a la izquierda encontrará agua potable, limpia y gratuita. Ella iba a iniciar su camino, porque 15 kilómetros es más o menos un día de camino, y vio que abajo había otro letrero, y el letrero de abajo decía: hacia la derecha, agua envenenada, altamente contaminada con cianuro. Y ya iba a arrancar cuando vio un letrero más abajo que decía: o será al revés. No sé si entienden. Las personas que colocaron los letreros no sabían si el agua potable estaba a la izquierda o a la derecha, y si el agua contaminada estaba a la izquierda o a la derecha. Él solamente tenía una oportunidad de llegar al agua, porque son 15 kilómetros en el desierto, es un día de camino. ¿Qué camino escoger? ¿Hacia dónde dirigirse? Si solamente tenía una opción, después de que llegara a ese lugar no tenía cómo devolverse, porque ya no iba a poder, iba a colapsar. Así que tenía que tomar una decisión. Bueno, hermanos, a veces nosotros nos encontramos así. Tenemos una sola vida, no tenemos 2 ni 3 hermanos. Y depende de qué camino tomemos, será el final de nuestras vidas. Por eso el título: prioridades invertidas por tomar caminos equivocados. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la meditación de su palabra en esta mañana. Oremos. Bendito y santo Señor, te queremos agradecer, Padre amado, porque nos has regalado un nuevo día y en tu bondad y en tu amor nos has concedido el poder estar reunidos como iglesia para adorarte, para exaltarte, para glorificarte. Y en estos momentos, Señor, para escuchar tu palabra, por la cual pedimos tu guía y dirección, por la cual pedimos, amado Padre, que nos instruyas, que nos enseñes, que nos hables y que nos muestres, Señor, por medio de tu palabra, qué camino escoger, cómo vivir, para no tener que lamentarnos al llegar al final de nuestros días, como lo dice el libro de Eclesiastés. Cuando lleguen los días malos, cuando lleguen los años donde ya no tendremos otra oportunidad para volver a hacer las cosas que dejamos de hacer. Ayúdanos ahora, Señor, que tenemos energías, salud y tiempo
escoger bien, para decidir bien, para colocar las cosas en orden, para no equivocarnos de las prioridades. Y así, Padre, al final de nuestros días, podamos, como nuestro hermano Pablo, decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por eso me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor juez justo me dará, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que ayúdanos, Señor, para que si amamos tu venida, vivamos en consecuencia a ello, apresurándonos y esperando la aparición de nuestro Señor Jesús, en donde todo esto que hoy vemos y por lo cual tanto nos desgastamos será consumido por fuego y no quedará nada, Señor. Ayúdanos pues a vivir en coherencia, para que así, Padre, podamos mostrarle al mundo que somos peregrinos y extranjeros y que estamos esperando una mejor patria celestial, una casa nueva, no hecha de manos, eterna en los cielos. Ayúdanos, Señor. Háblanos, te lo rogamos. Exhórtanos, anímanos, confróntanos, consuélanos, redargúyenos, porque eso es lo que necesitamos. Y por eso has dejado tu palabra, porque ella cumple esa función. Con fe, con convicción de que tú harás, Señor, te hemos orado en esta mañana. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted recuerda, hermanos, el domingo pasado veíamos en la introducción, en el versículo 1 y versículo 2, cómo es que Ageo estaba hablando de parte de Dios y decía que Dios había expuesto lo que había en el corazón del pueblo y que el pueblo estaba diciendo: no ha llegado aún el tiempo de reedificar la casa de Jehová. Como el pueblo había llegado a esa conclusión diciendo: pues yo creo que todavía no es el momento de ocuparme en la obra de Dios. Yo creo que todavía no es el momento de que yo me dedique más a servir al Señor, de que yo me dedique más a las cosas espirituales, como que ahora es el tiempo de que yo me dedique a mi propia vida, a mis propios intereses. Y Dios había revelado eso. No fue que a Ageo se le ocurrió decir: yo creo que ustedes están pensando. No, fue Dios quien le reveló a Ageo lo que había en el corazón de ellos. Ellos no lo habían dicho firmemente. Ninguno de ellos había dicho: no es el tiempo, pero lo estaban pensando. Y no solo lo estaban pensando, sino que lo estaban haciendo. Y ahora en el versículo 3, Dios va a exponer aún más lo que había en el corazón de ellos y lo que estaba pasando con el pueblo. Y este primer punto es: sin tiempo para la obra de Dios. Note lo que dice el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, escuche, vino palabra de Dios al profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Note lo que había dicho en el versículo 2. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo. Y ahora Dios le revela a Ageo una pregunta para que se la transmita al pueblo. Y yo creo que nos la transmite a todos nosotros. ¿Cuál era el estado de la casa de Dios? ¿Cómo se encontraba la casa de Dios? Note que la palabra que él utiliza allí en la última parte del versículo 4 es desierta. ¿Quién conoce un desierto? De los que están aquí. Aquí Colombia hay desiertos. En el Huila, ¿no? Creo que por ese sector, por el Tolima, hay un desierto. Hay otro también por la Guajira. ¿Qué se encuentra usted en un desierto? ¿Qué hay en un desierto? No hay nada. Es muy bonito el paisaje, pero ¿usted viviría en un desierto? ¿A usted le gustaría hacer su casita en un desierto? Donde no hay árboles, donde no hay agua, donde no hay animales, donde no hay vegetación, donde el clima es bastante alto.
iniciado la obra hace 15 años atrás, ahora la habían abandonado. La iniciaron con mucho ánimo, como vimos cuando regresaron con Zorobabel, entusiasmados, animados, como llegan muchos a la iglesia. Pero después de un tiempo, la casa de Dios desierta y abandonada, 15 años, en donde el pueblo de Israel se dedicó a otras cosas. Se cansaron, las energías se le acabaron, el amor que decían tener al principio se les acabó, la pasión que decían tener al principio por la casa de Dios se secó, y por eso ahora la casa de Dios estaba como un desierto. Se habían ocupado en muchas actividades que ahora les absorbía todo su tiempo, sus energías, su dinero. En eso estaban invirtiendo su intelecto, en eso estaban invirtiendo sus talentos, en eso estaban invirtiendo sus capacidades, pero no en la casa de Dios. Porque no era el tiempo de edificar la casa de Dios. Y a veces le decimos: Dios mío, gracias por estas capacidades que me diste. La pregunta es: ¿yo las estoy ocupando en la casa de Dios? ¿O las estoy ocupando para aquello que yo creo que tiene valor? ¿Sabe qué es lo que para nosotros tiene valor? Pues con lo que vamos y compramos. Porque en eso invertimos. A futuro estamos invirtiendo. Yo invierto ahora porque sé que al futuro me va a dar. Yo le voy a pagar una carrera a mis hijos porque sé que con eso en el futuro ellos van a tener. Y no está mal hacer eso. La pregunta es si también hacemos lo mismo con esos dones y talentos para ocuparlos en la casa de Dios. Ahora, no es verdad que cuando hay un proyecto personal, cuando hay un proyecto de familia, aunque aparezcan dificultades en el camino, aunque las condiciones económicas sean difíciles, nosotros insistimos en seguir adelante. Pedimos oración a la iglesia: hermanos, oren por este proyecto. Nos dedicamos más, nos esforzamos más, trabajamos horas extras o nos endeudamos, sacrificamos tiempo de sueño, tiempo de recreación, descanso, tiempo con la familia, con tal de terminar ese proyecto personal familiar. ¿Es o no es así? Repito lo que dije el domingo pasado: no estoy enojado, si me piden que hable más fuerte, pero no se escucha por Facebook. Creo que no necesito estar enojado para que Dios obre a través de su palabra en nuestros corazones. Pero ¿no es verdad que eso es lo que hacemos muchas veces? La pregunta sería, hermanos, si estamos dispuestos a hacer lo mismo para la casa de Dios. Si estamos dispuestos a seguir adelante, a pesar de que no tengamos las condiciones, a pesar de que tengamos que sacrificar sueño, tiempo, energías, que tengamos que esforzarnos, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo? Si colocamos en una balanza las dos cosas, ¿hacemos lo mismo? ¿Sacrificamos tiempo de sueño, tiempo de descanso, tiempo con la familia, tiempo de recreación? ¿Hacemos horas extras en la obra de Dios? ¿O decimos: domingo 2 horas, miércoles 1 hora, yo no hago más, yo no hago extras? Pero en lo secular sí. Incluso algunos hasta el domingo lo trabajan. Sacrifican el día del Señor. Pero para la obra del Señor no sacrifico otro día. No sacrifico un plan. No sacrifico tiempo. Y por eso es que la casa de Dios en esa época estaba, como posiblemente esté hoy, desierta. Porque no ha llegado el tiempo. O porque tenemos las prioridades invertidas. No sé cuánto nos hemos hecho la pregunta: ¿será que es la voluntad de Dios que
yo tenga que dejar comodidades o sacrificar cosas que son valiosas para mí para servir a Dios? ¿Será que es eso lo que Dios me está pidiendo? Si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta, lea Génesis desde el capítulo 22, cuando Dios le prometió a Abraham un hijo y luego le pidió que lo sacrificara. Si alguna vez nos hemos hecho la pregunta, si es la voluntad de Dios que sacrifiquemos algo valioso, leamos la palabra de Dios y ahí vamos a tener la respuesta. Si es o no verdad que a veces Dios nos pide que sacrifiquemos cosas que son importantes para nosotros, para que así podamos servir más y mejor en la casa de Dios. Ahora, no piense, si usted ha pensado en servir a Dios, no piense que la única manera es despojarme entonces de todo, irme de misionero, irme al África, a la India, a Corea del Norte, irme a la China, a ver si de pronto allá puedo servir mejor a Dios. No es necesario de hacer todo eso. Si usted lo decide hacer y siente que es el llamado de Dios, hágalo. Porque si Dios lo llamó a eso, Dios lo sostendrá. Pero sacrificar a veces cosas para servir a Dios, hermanos, es aquí y ahora. En este lugar donde estamos, en esta congregación donde estamos. Es involucrándome activamente en las actividades de la iglesia. Es consagrando tiempo para crecer espiritualmente y poder ser un instrumento más útil para el Señor. Es consagrando tiempo para tener comunión con mis hermanos. Es consagrando tiempo para ofrecer mis talentos a la obra de Dios. Y no involucrarnos circunstancialmente, como pasa con algunos. Porque a veces nos involucramos circunstancialmente. Es decir, estábamos en el lugar que se desarrolló una actividad, pero no nos hemos dispuesto para estar en ese lugar. No nos programamos para estar en ese lugar. No nos disponemos para servir. No nos ponemos a disposición de la iglesia. Es decir, hermanos, cuenten conmigo para lo que necesiten. Es curioso, y espero que usted, si lo ha vivido, en su corazón lo medite. Hermanos, yo estoy dispuesto. Listo, hermano, para tal día. No, ese día no puedo. Hermanos, hay que hacer esto. Hermano, listo. ¿Usted puede ir? No, hermano, no puedo. No sé si a usted le ha pasado. Si ya ha pasado, hermanos, piensen. ¿Qué se puso por encima en ese momento? Usted no pudo desarrollar una actividad, una labor para la cual usted se había ofrecido en la iglesia del Señor. Prioridades invertidas. Escuchen, son prioridades invertidas. Porque si para mí lo más importante es Dios, Él es mi prioridad. Si para mí lo más importante es Dios y su iglesia, esa es mi prioridad. Es cuando invertimos las prioridades y comenzamos nosotros a ver este tipo de situaciones donde decimos estoy dispuesto, pero a la hora de hacer algo no lo hacemos. En 1 Corintios capítulo 12, y note que Pablo le está escribiendo a una iglesia local. Él no le está escribiendo a la iglesia universal, aunque nosotros sabemos que estas cartas quedaron para las iglesias de todos los tiempos, en todo lugar. Pero él está escribiendo aquí a una congregación local que se reunía en la ciudad de Corinto. 1 Corintios 12, 4 al 12, dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu
para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también ¿qué? Noten que no dice la iglesia, que bien lo hubiera podido decir, sino que dice, así también Cristo. Si usted piensa, hermano y hermana, que usted cuando hace algo y solamente piensa en hacerlo personalmente, diciendo esto lo hago para el Señor y no necesito estar con la iglesia, usted se equivocó. Porque Él está hablando de todos los miembros que componen la iglesia y termina diciendo, así también Cristo. Porque si yo quiero servir a Cristo, es en la iglesia, no fuera de ella. Yo no puedo decir que estoy en Cristo fuera de la iglesia. Yo estoy en Cristo cuando estoy dentro de la iglesia. Porque es ahí donde Cristo me puso. Porque ese es el cuerpo de Cristo. No es afuera, hermanos. Por eso les dije, Él está escribiendo a una congregación local, no a la iglesia universal. No, hermano, yo sirvo a la iglesia universal. Qué bueno. Pero ¿a cuál congregación local perteneces? Porque si tú dices que perteneces a la iglesia universal, pero no a ninguna iglesia local, entonces tú deberías de estar en un banco de órganos, no en una congregación. Tú eres un órgano suelto, que está por ahí viajando en el mundo a ver qué cuerpo me necesita. No, pertenecemos a una congregación local porque el Señor nos añadió allí. Note lo que dice Pablo, que en la iglesia hay muchas operaciones y cada uno de nosotros tiene una actividad para esa operación. Cada uno de nosotros. Si todos nosotros, los miembros de la iglesia de Cristo, en esta congregación o en otra congregación donde se congreguen, entendiéramos esta verdad, hermanos, muchas cosas ya estarían hechas. Muchas cosas ya estarían caminando sobre rieles, como dice el dicho popular. Muchas cosas se estarían desarrollando. Muchas deficiencias que hay en la iglesia se estarían corrigiendo. Pero es que no hemos entendido, hermanos, ¿qué es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Y por qué no estamos dedicándonos a la casa de Dios? Aunque en nuestra mente digamos que sí. Aunque en nuestra mente pensemos que sí. Eso era lo que estaba pasando con la casa de Dios. No había tiempo para la obra de Dios. Pero viene el contraste. Tenían tiempo para ellos mismos. Y el segundo punto es, primero, sin tiempo para la obra de Dios. Segundo, con tiempo para nosotros mismos. Vuelva a Ageo y note lo que dice Dios. Ageo. Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas. ¿Cómo estaban? Versículo 4. ¿Cómo estaban las casas? Artesonadas. ¡Qué contraste! La casa de Dios desierta y las casas de ellos artesonadas. Escuchen, esto fue lo que reveló Dios. Esto era lo que Dios veía en el pueblo, que durante 15 años su casa permaneció en ruinas, pero ellos tenían casas artesonadas. La palabra artesonadas quiere decir hermosamente decoradas y que ofrecían un aspecto lujoso, atractivo y elaborado. Eso es lo que significa casas artesonadas. Sus propias casas
les adoran. Esta es la gloria de Dios. Este es el templo de Dios. Aquí es donde habita el dueño del oro y de la plata. Había un contraste. Había algo que llamaba la atención entre una cosa y la otra. No había tiempo para la casa de Dios, pero sí había tiempo para sus casas artesanales. La pregunta es, ¿sucede lo mismo en nuestros días? ¿O es diferente? ¿Será que es anacrónica esta exhortación de Dios al pueblo? O como dice el hermano Juan Carlos, de eso no hay aquí. ¿Será así? Que nuestras casas son elaboradas, pero la casa de Dios se encuentra en ruinas. Y cuando hablo de la casa de Dios no me refiero a esto, porque esto no es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, las personas, los servicios, las actividades, la edificación de la iglesia, las necesidades espirituales de la hermandad. Esta es la casa de Dios. Ahora, eso no le quita peso a que el lugar donde se reúna la iglesia del Señor, por lo menos debiera estar como están nuestras casas. Por lo menos. Recuerden, Dios no pide lujos. Dios pide que seamos consecuentes. Si en el lugar donde yo habito quiero que mi casa esté bien arreglada, bien adornada, bien atractiva, con un aspecto de aseo, ¿cómo esperamos que esté el lugar donde Dios habita cada primer día de la semana cuando la iglesia se reúne? ¿Cómo debiera estar? Pero no hay tiempo para la casa de Dios porque lo tengo ocupado en el tiempo para mi casa. A mi casa sí le dedico. Me esfuerzo, pago para que me hagan aseo. Pero a la casa de Dios no hay tiempo. Ni siquiera para venir a un aseo cada 2 meses, cada 3 meses. Para que el día domingo al finalizar, por lo menos si vemos basura, la recojamos. Para quedarnos limpiando las sillas que a veces nuestros hijos ensucian cuando comen aquí. Para despegar ese chicle que yo me comí y lo pegué debajo de la silla. Hasta vergüenza nos debería dar hacer eso. Pero ni siquiera para eso. Porque estamos más dedicados en otras cosas, prioridades invertidas. Ahora, ¿cuál era el origen de la exhortación? ¿De dónde procedió esta exhortación? Recuerden, hermanos, Ageo no estaba hablando a título personal. Y hoy yo no estoy hablando a título personal, así que al final yo espero que usted no salga de aquí molesto conmigo. Porque Ageo no estaba hablando a título personal. Ageo no dijo, yo como que le voy a decir algo a esta gente que la veo como muy desocupada, que la veo como que están dejando la casa de Dios sola, yo como que les voy a llamar la atención. No. Ageo dice, vino palabra de Dios. Y lo que estamos leyendo en esta mañana, hermanos, es la palabra de Dios. No eran ganas de Ageo de reprocharle al pueblo por tener casas bonitas. No era que Ageo decía, le voy a dañar la fiesta. ¿Usted no ha visto que hay personas que le gustan dañarle la fiesta a otro? Usted le dice, me compré estos zapatos, me gustan. Yo me compré otros mejores. ¿Le quieren dañar la fiesta? Alguien compra algo para su casa y le quiere mostrar al otro y dice, me compré este adorno tan bonito. Yo tengo uno mejor. Bueno, Ageo no le quería dañar la fiesta a las personas. Ageo simplemente estaba confrontando al pueblo de parte de Dios. Y esa exhortación, mire cómo la dice en el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando? ¿Ageo o Dios? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien en vuestros caminos. Recuerde, prioridades invertidas por seguir caminos equivocados. Y
Y Dios les dice, mediten bien en sus caminos. O como dice la traducción en lenguaje actual, piensen bien cómo están viviendo. Piensen bien cómo están viviendo. Y note, esta exhortación se repite 3 veces. En un libro que tiene solamente 2 capítulos y 38 versículos. Y se repite 3 veces. Con que Dios lo diga una vez es suficiente. Ejemplo, ¿por qué nosotros participamos de la cena el primer día de la semana? Porque hay un solo versículo que nos lo enseña y es suficiente. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Con que Dios les haya dicho a ellos, mediten bien en vuestros caminos una sola vez, era suficiente para que ellos prestaran atención a este llamado de atención. Pero Dios lo repite 3 veces en este librito, hermanos. Versículo 5, versículo 7 y capítulo 2, versículo 14. 3 veces en 38 versículos, hermanos. Lo que Dios quería era que ellos vivieran con sabiduría. Que no vivieran pensando que todo lo que tenían de parte de Él para ofrecerles era este mundo y era esta vida. Y yo creo que es lo mismo que Dios quiere que nosotros tengamos presente hoy, hermanos. Que meditemos bien cómo estamos viviendo. Que meditemos bien en nuestros caminos. Que pensemos bien qué es lo que está dirigiendo mi vida. Porque recuerden, las prioridades dirigen mi vida. Cuando yo tengo un orden de prioridades, yo me rijo por ellas. ¿O no es así? Las personas que tienen como prioridad hacer ejercicios todas las mañanas, se van por las mañanas, se levantan tempranito, es su prioridad. Y si le llega un vecino a ponerle conversa, vecino, me disculpa, voy a hacer ejercicio, y se van. Pero vengo para la congregación y llega una, hermano, no pude ir, ¿por qué? Me llegó una visita, me llegó un familiar. Prioridades invertidas. Y tomamos ese camino. Y Dios dice, meditad bien en vuestros caminos. Hermanos, yo debería preguntarme, porque Dios no quiere una religión sin pensar. Dios no quiere que nosotros le adoremos en automático. Y ya me entiende lo que es automático. Es cuando usted hace cosas y ya no las piensa, ya las tiene memorizadas, mecanizadas. No, Dios no quiere que vivamos así. Dios dice, mediten bien en vuestros caminos. En Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que involucrar el entendimiento, hermanos. Así que yo debería de preguntarme, ¿por qué yo me congrego? Hermano, hermana, ¿usted por qué se congrega? ¿Por qué oramos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cenamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué visitamos a los hermanos? ¿Por qué servimos? ¿Hay alguna razón para ello? ¿O lo estoy haciendo en automático? Yo visito porque él visita, yo oro porque hay que orar, yo ceno porque pasa con la cena, yo ofrendo porque pasa con las comidas, me congrego porque el primer día de la semana los hermanos dicen que hay que reunirse. Yo canto porque pues todos están cantando y qué pena que me vean a mí sin cantar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Tenemos razones? Porque eso es lo que Dios le dice al pueblo. Mediten bien en vuestros caminos. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué no predicamos el Evangelio? Cuando lo hacemos, ¿por qué? Y cuando no lo hacemos, ¿por qué? Dios dice, medita bien en cómo estás viviendo. Esa exhortación de Dios al pueblo, yo creo que debe despertar en nosotros una profunda reflexión. ¿Cuánto de nuestros recursos, tiempo y energías estamos gastando para nosotros mismos? ¿Y cuánto de
tiempo y energías lo invertimos en la casa de Dios, en la obra de Dios? Hagamos esa reflexión. Cuando estemos en casa, hagámosla. O si usted quiere, al finalizar, en vez de ponerse a conversar de revistas, en vez de ponerse a conversar de política, en vez de ponernos a conversar de cosas triviales, quedémonos un momento al terminar el servicio y meditemos en lo que Dios nos enseñó. 5 minutos, 3 minutos, pensando, Dios, ¿qué me quisiste decir hoy? Porque a veces termina el servicio y parece que ahorita sí comenzó el día feliz. Todo el culto, cansados, aburridos y con sueño. Y es nomás decir, hermanos, estamos despedidos y llega la felicidad. Como que el espíritu lo dejamos afuera. Y vuelve cuando se termina el servicio. Meditad bien en vuestros caminos, dice el Señor. Ahora, ¿cuál era la excusa del pueblo? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál era la excusa del pueblo? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Recuerden, hermanos, el versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Cuál era la excusa del pueblo? No es el tiempo de la casa de Dios. Es el tiempo de dedicarme a mi casa. Esa fue lo que el pueblo argumentó. Es que no ha llegado el tiempo, Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No tiene tiempo para mí, pero sí para ustedes. Ya. Para mí no hay tiempo. Para mí no hay energías. Para mí no hay sacrificios. Para mí no hay esfuerzos. Pero para las cosas de ustedes sí lo hay. Para las cosas de ustedes sí hay tiempo. O se saca el tiempo. Porque el tiempo no se fabrica. El tiempo es una rueda que no se detiene. No espera a nadie, hermanos. El tiempo no espera a nadie. Pero de ese tiempo muchas veces extraemos lo que necesitamos para nosotros mismos, para proyectos personales o familiares. Pero no hacemos lo mismo cuando se necesita para la obra de Dios. No hay el mismo esfuerzo, no hay las mismas energías, no existen los mismos sacrificios. Recuerden, este mensaje de Ageo iba a incomodar a las personas. Las personas que estaban escuchando a Ageo, yo creo que estaban pensando lo mismo que pensaron cuando escucharon a Jeremías. Vamos, matémosle. Eso pensaron cuando Jeremías empezó a predicar. Vamos a ser cautivos. Vamos a callar a este profeta. Vamos y matémosle, pensaban con Jeremías. Y yo creo que cuando escucharon a Ageo diciéndoles, Dios dice que ustedes dicen que no hay tiempo para su casa, pero sí que lo tienen para sus propias casas. Dios dice. Yo creo que muchos de ellos pensaban, ¿y quién se cree este? ¿Y por qué nos tiene que venir a llamar la atención a nosotros? ¿Y quién le dio la autoridad de exhortarnos? ¿Y quién cree que es para atribuirse el derecho de decirme lo que debo o no debo hacer? Ageo nadie, pero Dios todo, hermanos. Ageo no era nadie, pero la palabra que él estaba diciendo no era todo, porque era la palabra de Dios. Y yo no sé si es lo mismo que hoy nosotros estamos escuchando en esta mañana, hermanos. Si nos está pasando lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que estamos cayendo en esta misma condición, que vemos a aquellos que nos exhortan como alguien que se está entrometiendo en algo que no debiera, alguien que posiblemente está celoso de ver de que yo sí tengo y él no tiene, de que yo sí progreso y él no progresa. Yo no sé si a alguien se le ocurrió, Ageo está celoso porque Ageo tiene una chocita por ahí fea, y como ve que yo sí prospero, y como ve que Dios sí me da la bendición a mí, entonces ahorita se puso irónico, se puso sarcástico.
verdad sí había tiempo, pero tenían las prioridades invertidas. Que sí habían recursos, pero que no estaban dispuestos a invertirlos en la obra de Dios. Que sí habían energías para servir a Dios, pero preferían invertir esas mismas energías en sus propios proyectos o en ellos mismos. No era Ageo queriéndole dañar el primer día de la semana al pueblo cuando se reunían. Bueno, allá se reunían el sábado. Y no soy yo, hermanos, queriéndoles dañar el primer día de la semana. Y no soy yo queriéndoles hacer sentir mal. Es Dios, hermanos, que quiere que nosotros meditemos bien en nuestros caminos. Porque el propósito de Ageo, hermanos, era estimular al pueblo a ocuparse en la obra de Dios, predicando con valentía un sermón impopular. Porque este tipo de sermones son impopulares en muchas iglesias. Por eso es que muchos buscan iglesias donde les prometan prosperidad, sanidad, viajes, riquezas. Pero no escuchar una exhortación donde nos confronte con la realidad de nuestras vidas. Ageo no iba a ser popular después de ese sermón. Y yo sé que no lo voy a hacer después de esta meditación. Yo sé que no voy a ser popular después de este sermón. Yo sé que para muchos, posiblemente en esta mañana, es una palabra pesada. Sé que para muchos, posiblemente, yo no tengo ningún derecho de predicar así. Bueno, Ageo tampoco tenía ningún derecho. Pero él estaba haciendo de parte de Dios. Y cuando se hacen las cosas de parte de Dios, no necesitamos un derecho propio, porque lo hacemos en nombre de Dios. Si ustedes, no sé, yo creo que muchos de aquí han visto películas en Estados Unidos, aquí en Colombia es diferente, pero no vamos a hablar de eso. Pero en Estados Unidos, cuando van a entrar en una casa, tocan, ábrenos la puerta, y la persona que está detrás pregunta, ¿y quién es? El policía no puede decir, soy Juan Pérez, ábrame. ¿Verdad? ¿Y quién es Juan Pérez? Ábrame, no le voy a abrir, usted es Juan Pérez, porque yo tengo que abrir la puerta. Pero si él llega tocando y dice, ábranos la puerta en nombre de la ley, eso le da autoridad. Ageo no estaba hablando de parte de él, Ageo estaba hablando de parte de Dios. Y yo no he venido en esta mañana a hablarles de parte mía, hermanos. He venido a hablarles de parte de Dios. Y Dios le dijo al pueblo, y creo que nos lo dice en esta mañana, no hay tiempo para mis cosas, pero sí lo tienen para las de ustedes. Es o no es así la realidad de muchos de nosotros. Estamos más ocupados en nuestras propias cosas, en lo que en realidad importa, entre comillas, cuando nosotros hablamos del Señor. Y digo entre comillas, porque nosotros no, para mí lo más importante es Dios, hasta que se cruce algo que tenga que ver con mi vida, hasta que se cruce algo que tenga que ver con mi familia, hasta que se cruce un proyecto personal, hasta ahí lo más importante era Dios. Es eso lo que nos sucede, hermanos. Invertimos nuestras prioridades. Por eso alguien decía que la santificación progresiva, no la santificación que recibimos el día de nuestra conversión, sino la santificación progresiva consiste en cerrar la brecha entre la fe que profesamos y la fe que practicamos. Esa es la santificación progresiva. Cerrar la brecha entre la fe que profesamos, porque profesamos fe, con la fe que practicamos, es decir, cómo vivimos esa fe que nosotros decimos tener. Ahora, vamos a ver nuestro tercer punto, y es las ironías de la vida. Escuche, alguien decía que la Biblia está llena de ironías, no sarcasmos, ironías. Dios no habla con sarcasmos, pero sí hay ironías en la vida, que quedaron registradas en la Biblia. Y en esta vamos a encontrar una de ellas, versículo 6 al versículo 11. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis.
y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Y yo se preguntan: ¿y por qué el Señor va a hacer esto? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía, escuche, Dios, no es el calentamiento global, ¿bien? Dios, yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos. ¡Qué ironías! No hay tiempo para la obra de Dios, me voy a dedicar a mis negocios, y dice Dios: dedícate, pero no te van a satisfacer. Vas a recibir más salario, pero no te va a alcanzar. Vas a sembrar mucho, pero lo que vas a recoger va a ser poco. Y si llegas a recoger, yo lo voy a disipar. Recuerden, hermanos, Dios tiene el poder de deshacer en un instante lo más valioso del hombre. En un instante. Una vida se deshace. Una empresa se quiebra de la noche a la mañana. Un país cae en quiebra de la noche a la mañana. Por muy rico que haya sido. En un instante. Y todo porque se habían dedicado a sus propias cosas. Y la casa de Dios estaba vacía, estaba desierta, estaba descuidada, estaba desolada y a nadie le importaba. Salió en versos y muchos versos. Hermanos, cuando Dios le habló al pueblo de Israel en esta época, ellos hubieran podido tener muchas excusas. Señor, pero apenas llegamos de la cautividad. Sí, pero yo les estoy colocando todo para que hagan mi obra. Y si no la están haciendo, no es por falta de recursos, es por falta de interés. Será por falta de interés. Se habían dedicado a sus propios negocios, pero no estaban experimentando satisfacción ni plenitud. Y en esta época, hermano, no es diferente. Estamos viviendo en un tiempo entretenidamente aburridos. Escuchen, tenemos todas las plataformas: celulares, tablets, computadores, megas que ya vuelan, 100, 200 megas. Tenemos series, dibujos animados, juguetes, pero mantenemos aburridos. Nada nos satisface. Tenemos más tiempo que ocupaciones. Tenemos más ocupaciones que tiempo. Tenemos tanto por hacer, pero no nos alcanza el tiempo. Y al final terminamos agobiados, porque no pudimos hacer todo lo que planeamos. Compramos artículos que hagan la vida más fácil, pero nos complicamos para obtenerlos. No, es que con esto las cosas se hacen más fácil, pero luego me doy cuenta que fue una complicación el poder adquirirlo, porque trastornan mis finanzas. Queremos casas más cómodas, pero luego nos incomodamos con las deudas que tenemos. Tenemos más opciones de alimentos. Usted va a un supermercado hoy en día y se encuentra de todo. En la época de Jesús era pan y pescado. Eso era. Pan y pescado. Hoy tenemos muchas opciones, pero nada nos gusta. Ya nada nos sabe bien. Tenemos para comprar muchas, pero muchas clases de vestidos, de ropas. Y las compramos, pero después de un tiempo queremos más porque ya no nos gusta lo que tenemos. En la época del Señor, 3 vestidos para las mujeres. Uno, cuando nacían, que les duraba por ahí hasta los 5 años. Otro, que les duraba por ahí hasta los
cuando se casaban? 3 vestidos. Igual para los hombres. No piensen que con los hombres era diferente. Hoy en día tenemos closets llenos. Pero ya no me gusta. Pasó de moda. No es de esta temporada. No me combina. Ya me veo viejo o vieja con eso. La pregunta es si nosotros pensamos igual cuando se requiere algo para actualizar en la obra de Dios. O con lo que se está haciendo es suficiente. Con lo que hay ya, ¿para qué más? Dios mira hacia el corazón. Las ironías de la vida con este pueblo fue eso. Hacían mucho para ellos, pero no tenían satisfacción. No se llenaban, no encontraban plenitud, no encontraban deleite en esas cosas por las cuales se preocuparon tanto al inicio. Es lo mismo que nos dice Eclesiastés capítulo 2. Vaya un momento a Eclesiastés capítulo 2. Dice Salomón: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloquécese al placer. ¿De qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata y oro y tesoros preciados de reyes de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí. Qué triste terminar así, hermanos. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Qué ironía, hermanos. Dedicar tanto tiempo y energías a algo que es vanidad y que es aflicción de espíritu. Pero no hacer lo mismo para la casa de Dios. No hacer lo mismo para la obra de Dios. Qué triste final. Qué triste final. Dios nos ayude, hermanos, a poner las prioridades en perspectiva. Ahora, la razón de las dificultades que enfrentaban, versículo 9, el libro de Ageo. ¿Por qué esta situación? Buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ellos habían puesto en primer lugar sus propias comodidades a costa de descuidar la obra en la casa de Dios. ¿Qué iba a hacer Dios? Dice: yo lo dispersaré en un momento. Todo por lo que ustedes se han esforzado estos 15 años, casi el tiempo que uno se va pagando un préstamo hipotecario. 15 años esforzados, dice Dios, y yo lo voy a disipar, lo voy a dispersar. Yo voy a llamar la sequía para que no llueva sobre la tierra. A veces nos agobia mucha lluvia, ¿no? Porque dificulta a veces el transporte, el traslado, algunas actividades, las construcciones se detienen, pero la lluvia es necesaria.
Señor? Porque te estás ocupando más de tu propia vida que de mi obra. Hermanos, todos algún día tendremos que decirle adiós a lo que teníamos en este mundo. Algún día. Y yo con esto estoy fomentando un ambiente de mediocridad, de irresponsabilidad, de no buscar el progreso, pero que no sea a costa de descuidar la obra de Dios. Salmo 127, 1 y 2 dice, léalo un momento porque no quiero parafraseárselo para no quitarle valor a lo que dice el pasaje. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Cuántas veces nos hemos ido levantándonos de madrugada a trabajar, yéndonos tarde a descansar? Bueno, a dormir, porque no descansamos. Dice Dios, ¿para qué haces todo esto? Si yo a mis hijos les voy a dar lo que necesitan, sin tener que sacrificar sus propias vidas en cosas perecederas, yo se lo voy a dar, dice Dios. En vano tú trabajas edificando tu casa si yo no lo estoy haciendo contigo. Y a veces nosotros sacamos a Dios de la ecuación. Porque no le preguntamos a Dios antes si debíamos o no debíamos hacer aquello. Eclesiastés 6:1-2, muy conocido, dice: hay un mal muy grande debajo del sol que he visto, muy común entre los hombres. ¿Cuál? El hombre a quien Dios le da el poder de tener todo lo que desea, su alma. ¿Sabe cómo termina ese pasaje? Pero Dios no le da el don de disfrutar lo que tiene. ¿De qué sirve, hermanos, agobiarnos por conseguir algo si no lo podemos disfrutar? Dios no nos da el don de disfrutarlo, aunque nos da el poder de tenerlo. El hermano Patiño envió en el café diario, creo que fue el de ayer o el de antier, una reflexión de Facundo Cabral, donde él le decía, que hablando con un mendigo, que era Dios, pero él no lo sabía, le decía, el mendigo le pedía a este hombre algo, y el hombre le decía que no. Y el mendigo le decía al hombre, si tú me pidieras algo, cualquier cosa yo te lo daría. Y el hombre se aterró y le dice, ¿usted me va a dar algo a mí? Sí, lo que quieras yo te lo doy y más. Si quieres, yo te puedo dar 10 millones de dólares a cambio de tus pies. ¿Y yo para qué 10 millones de dólares? Si no voy a tener pie, me van a tener que estar llevando, no voy a poder viajar con tranquilidad, no voy a poder hacer las cosas por mi propia cuenta. ¿Para qué 10 millones de dólares? Bueno, te doy 100 millones de dólares si me das tus brazos. ¿Y yo para qué 100 millones de dólares? Ni siquiera voy a poder comer por mi propia cuenta. Voy a tener que hacer cosas dependiendo de otros. ¿Para qué 100 millones de dólares? Bueno, te doy 1.000 millones de dólares a cambio de tus ojos. ¿Yo para qué quiero 1.000 millones de dólares si no voy a poder ver el mundo? Así que este mendigo que era Dios le dice, ¿no te das cuenta que tienes una gran riqueza y no la aprecias, no la valoras? Jesús lo dijo en estas palabras: la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y nos estamos afanando por riquezas que son pasajeras. Yo le digo al pueblo, ustedes se han dedicado a sus propias casas descuidando mi casa. Ah, hermano, pero eso era en el tiempo del pueblo de ellos, porque a ellos sí tenían que hacer un templo a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 27, y vamos concluyendo. Mateo capítulo 6, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda
toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, no los cristianos, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Verso 33. Las mismas palabras, pero ya en boca de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La misma exhortación para el pueblo es para nosotros. Busquen primeramente mi reino y mi justicia. No, Señor, mi casa primero, mis proyectos personales, mis proyectos familiares, mis comodidades, mis anhelos, mis deseos. Tu casa después. Volvemos y le decimos a Dios, Señor, no me pongas prioridades, yo las voy a escoger. El Señor dijo, busquen primero, es una prioridad. Yo le digo, no, Señor, primero estoy yo. Primero mis cosas, luego sí tu casa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Termino, hermanos, último punto. ¿Qué camino hemos escogido? Porque Dios le preguntó al pueblo, mediten bien en vuestros caminos. ¿Qué camino es el que estamos siguiendo hoy, hermanos? ¿No es verdad que muchas veces luchamos por algo material, escogemos ese camino pensando que al final vamos a encontrar la felicidad que tanto creemos que nos hace falta ahora, pero cuando lo tenemos no lo disfrutamos? Eso es lo que le pasa a los artistas, a los famosos. Ellos piensan que la fama está allá arriba, cuando llegan allá miran abajo y dicen, ¿y qué? ¿Es esto todo? Y por eso es que muchos de ellos terminan con psicólogo, con psiquiatra, medicados, consumiendo drogas, en alcohol, con muchas mujeres. Porque llegar a la cima sin Dios nos marea. Llegar a la cima sin Dios nos marea. Pongamos en orden nuestras prioridades, hermanos, y pensemos cuál es el camino que estamos escogiendo hoy. Y si hemos equivocado el camino, hay tiempo, hermanos. Hay tiempo. Dios le dijo al pueblo de Israel, paraos en los caminos. Párense, hermano. Parémonos un momento en el camino que estamos siguiendo. Y pensemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Cuál es el camino que escogimos? Conclusiones, hermanos. ¿Cómo vamos en el trabajo? El trabajo secular. ¿Estamos dando buen testimonio en el trabajo? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos manda en el trabajo? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Nos esforzamos por tener un matrimonio a la manera de Dios? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿O ellos están criando ya solos? Hay algunos padres que dicen, no, ellos ya saben. No, ellos todavía no saben. Si todavía nosotros necesitamos que Dios nos guíe, ¿cómo es que vamos a descargar toda la responsabilidad de sus propias vidas en hijos que todavía no saben lo que nosotros ni siquiera sabemos? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Les estamos dando más artículos que tiempo? ¿Les estamos dando más objetos que palabra de Dios? Jóvenes, me dirijo ahora a ustedes. ¿Cómo están en sus estudios? ¿Se están esforzando en estudiar? ¿Se están esforzando por cumplir? ¿Están honrando a sus padres en el colegio? ¿Tienen objetivos en la vida en donde Dios es su prioridad? ¿En donde Dios y su obra es importante? Sobre sus relaciones personales o sobre sus proyectos de formar una pareja, ¿están pensando en lo que Dios dice? No te unas sin yugo desigual. ¿O no les interesa lo que Dios dice? Bueno, Dios dice que no hay yugo desigual, pero yo pienso que sí. No le veo nada de malo. Nadie se va a perder. Haga un experimento. Si usted coge 12 huevos buenos, los echa en una cacerola y echa un huevo malo, pregunta, hágalo. Le voy a dar esa opción, hágalo. Y
invierta en ese experimento para que aprenda algo. Si usted echa un huevo malo, ¿los huevos buenos arreglan el huevo malo o el huevo malo daña los huevos buenos? No me conteste, hágalo. Dentro de 8 días me conteste. No se unan en yugo desigual, porque el incrédulo termina arrastrando al creyente a una vida pecaminosa. ¿Cuántos de nosotros podríamos hoy resistir el escrutinio de Dios? Si hoy Dios nos llamara a cuentas y nos diga, a ver, Pepito, ven, vamos a ver por qué escogiste este camino. Yo podría decirle, Señor, escogí este camino y mira las razones. ¿Te das cuenta que tiene más peso que dedicarme a la obra? ¿Te das cuenta que tiene más peso que dedicarme a servir a mis hermanos? ¿Te das cuenta que tiene más peso que edificarme espiritualmente? ¿Te das cuenta que tiene más peso que tener comunión con mis hermanos? ¿Te das cuenta que tiene más peso que predicar el Evangelio? Sería que si hiciéramos eso hoy, yo no diría, discúlpame, te juzgué a la ligera. No lo había visto de esa manera. Yo creo, hermanos, que muchos de nosotros tendríamos que agachar nuestras cabezas avergonzados, porque hemos invertido las prioridades. Amigo y amiga, ¿qué camino estás viviendo hoy? Tú que no eres todavía hijo o hija de Dios. Porque recuerda, hay un solo camino, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de mí. No te vas a salvar por buenas obras. No te vas a salvar porque tienes un buen trabajo y te portas bien. No te vas a salvar por asistir a una congregación. No te vas a salvar por leer la Biblia, ni por orar. El único camino a la salvación es Cristo. Y cuando yo digo que estoy siguiendo ese camino es porque le he entregado mi vida a Él. Es porque me he arrepentido de mis pecados. Es porque me he bautizado para el perdón de ellos. Y es porque ahora Él es quien va a dirigir mi vida. Y si Dios me dice, ese camino no es, yo le voy a decir, Señor, tienes razón, ese camino no es. Y voy a ir por el camino que tú me muestres. Aunque me duela, y aunque me toque que dejar cosas que para mí sean valiosas, meditemos bien en nuestros caminos. Dios le bendiga, hermanos.